la distorsionan. Dicen que creen en la Biblia, pero la distorsionan para sacar provecho personal y aumentan cosas o quitan cosas de la Biblia para conseguir, por lo general, ganancias económicas. Son para todo propósito práctico mercenarios espirituales. Que Dios tenga misericordia de ellos. Pero el más grande peligro no son los que la niegan, la desprecian o la distorsionan, sino los que hacen caso omiso de la palabra de Dios. Dicen creer en la Biblia, pero muchos pasan más tiempo frente al televisor o leyendo el periódico u ocupados en su pasatiempo favorito que estudiando la palabra de Dios. Y luego se preguntan por qué no tienen la autoridad del reino en sus corazones y en sus vidas. Sus Biblias cubiertas de polvo explican la sequía en su corazón. Quiero que notemos 4 cosas acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios es incontestable. Veamos nuevamente 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra de Dios. No es la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Bien, retrocedamos a los versos 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras de ellos. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron porque el Espíritu de Cristo estuvo en ellos, y aunque la Biblia fue escrita por seres humanos, fue inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Por eso la Biblia es no la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. Hay muchas maneras de describir la Biblia, pero la mejor, sin lugar a dudas, es la palabra de Dios. Pero lo más interesante es que Dios mismo la llama así. Busque Hechos 4:31. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Más de 500 veces en los 5 primeros libros de la Biblia Dios dice, esta es mi palabra. Más de 1000 veces, por medio de los profetas, Dios dice, esta es mi palabra. Más de 4000 veces en el Antiguo Testamento se hace referencia a la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, más de 44 veces, la Biblia es llamada la palabra de Dios. Por eso yo creo firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Que cuando la Biblia dice algo, es Dios mismo quien lo está diciendo. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, si usted cree que cuando la Biblia habla es Dios mismo quien habla, si usted sincera y firmemente lo cree, va a experimentar increíbles realidades en su corazón y en su vida. Por ejemplo, si es la palabra de Dios, eso significa que es absolutamente perfecta. Quiero decir, ¿puede Dios, que es la verdad, decir algo erróneo? Veamos 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y como usted seguramente lo sabe, la palabra escritura significa la Biblia. Y note que dice toda escritura. No solamente una parte, o alguna parte de la escritura, es inspirada por Dios. O sea, procede de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, pidiéndole que transformara las piedras en pan, ¿qué le respondió Jesús? Le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La inspirada palabra que sale de la boca de Dios es absolutamente perfecta. En Proverbios 30:5 leemos, toda palabra de Dios es limpia. Por lo tanto, si la Biblia es la incontestable palabra de Dios, entonces piense en lo que eso significa.
¿Sabía que Jesús y la Biblia no son idénticos, pero son inseparables? Llamamos a la Biblia la palabra de Dios. Por favor, busque Apocalipsis 19:13. Habla de Jesús viniendo en poder y gran gloria y dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿Cómo se le llama a Jesús? La palabra de Dios. Un hombre y su palabra pueden ser diferentes, pero Cristo y su palabra no son diferentes. Por eso digo que aunque Jesús y la Biblia no son idénticos, sin embargo son inseparables. Veamos cómo Jesús y la Biblia, sin ser idénticos, son inseparables. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Segunda de Pedro 1:21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Hijo de Dios, Jesús, vino desde el cielo. La palabra de Dios vino desde el cielo, y ambos viven para siempre. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Tanto Jesús como la palabra de Dios son incambiables. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. La palabra de Dios no cambia. El mismo Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Juan 8 Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. Y en el Salmo 119:105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Jesús y la palabra de Dios son la verdad absoluta. Note cómo en Juan 14:6 Jesús declara: yo soy la verdad. Y luego en el Evangelio de Juan 17:17 dice: tu palabra es verdad. ¿Qué estoy tratando de decir con todo esto? Que Dios llama a su Hijo el Verbo, la palabra de Dios, y llama a las Escrituras la palabra de Dios. Y muchas de las cosas que son verdad acerca de Jesús, lo son también acerca de la Biblia. En Hebreos 4:12 leemos: la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra tiene poder y energía. Y quiero que usted entienda esto al pensar en la autoridad del reino. Y porque la palabra de Dios es incontestable, no podemos rechazarla, ni negarla, ni destruirla, ni distorsionarla, ni diluirla. Debemos respetarla y obedecerla como lo que es, la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios es incorruptible. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de la incorruptible palabra de Dios? ¿Quiere decir que no tiene manchas? ¿Que no está contaminada? ¿Cómo sé que la palabra de Dios es incorruptible? Porque a pesar de tanta vergonzosa predicación actual, la palabra de Dios permanece para siempre. Piensen las cosas casi sin sentido que se dicen y se practican amparándose en la palabra de Dios. Los ateos vociferan contra la Biblia. Los gnósticos sonríen cínicamente frente a la Biblia. Los liberales siguen desesperadamente tratando de desacreditar los milagros relatados en la Biblia. Los materialistas tratan de ignorar la Biblia. Los fanáticos religiosos y las sectas tergiversan la Biblia a su antojo y conveniencia. Y sin embargo, la Biblia continúa siendo la incorruptible palabra de Dios. Un gran siervo de Dios hace algún tiempo escribió lo siguiente relacionado con la Biblia: ni uno solo de sus muchos enemigos ha logrado poner un hueco en su sagrada vestidura, ni han podido robar ni una sola flor de su maravilloso jardín, ni han podido diluir ni una sola gota de la miel de sus abundantes colmenas, ni romper ni una sola de las cuerdas de su bien templada arpa, ni manchar ni una sola de sus dulces palabras con la tinta de la infidelidad. Me gusta eso. Lo ve. La Biblia es la incorruptible palabra de Dios. Y pudiera ser que alguien me pregunte: pastor,
¿Qué sucederá si la ciencia desaprueba la Biblia? Mi amigo, no hay nada que temer por parte de la ciencia. Solo conceda a los científicos el tiempo suficiente y un día ellos se pondrán al día con la palabra de Dios. Ahora, escúcheme con atención, porque lo que voy a decir es muy importante. Si algún científico dice algo bueno acerca de la Biblia, eso no aumenta mi fe en la palabra de Dios, pero sí me dará un poco más de confianza en ese científico. La Biblia es la incorruptible palabra de Dios, y es la incontestable palabra de Dios, independientemente de lo que digan los enemigos de Dios y de la Biblia, sean teólogos, religiosos o científicos. Tercero, la palabra de Dios es indestructible. Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia no es el libro del mes. La Biblia es el libro de las edades, de todas las épocas. Fue escrita en un período de 1500 años, cubriendo 30 generaciones, y fue completada hace más de 20 siglos. Y sin embargo, sigue siendo viva y eficaz en el día de hoy. Siglo tras siglo muchos han tratado de hacer desaparecer la Biblia. El sistema de educación pública en Norteamérica parece estar totalmente en contra de la Biblia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Diocleciano fue un emperador romano que odiaba a los cristianos y la palabra de Dios. Confiscó y destruyó Biblias. Los cristianos fueron torturados por su fe y decidió levantar un monumento con una placa que decía Extinto nomene Christianorum. Eso es latín y quiere decir el nombre de los cristianos ha sido extinguido. Este monumento, levantado sobre las cenizas de miles de Biblias quemadas, se construyó en el año 303 después de Cristo. Sin embargo, en el año 325 después de Cristo, Constantino fue elegido emperador de Roma y proclamó que la Biblia sería el juez infalible de la verdad en el imperio. A través del tiempo, mucha gente ha proclamado la muerte de la Biblia, pero al final el difunto ha terminado enterrando a sus enterradores. La palabra del Señor permanece para siempre. Los colmillos del tiempo, el aliento de desintegración y los pronósticos de los científicos no han logrado hacer desaparecer la Biblia. Y en este siglo actual en el cual vivimos, la Biblia sigue siendo el libro de mayor circulación en el mundo. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, ¿cómo la palabra de Dios trabaja en la iglesia y en el mundo? En primer lugar, provee el mensaje de la iglesia. ¿Pero cuál mensaje? Pues el Evangelio. ¿Y de dónde proviene ese Evangelio? De la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:25 dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio no necesita ser repensado, sino reenseñado. El mensaje de la iglesia debe ser el Evangelio. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Y mientras otros ponen todo su esfuerzo en la predicación del Evangelio de la prosperidad o el Evangelio de las sanidades, yo prefiero predicar la integralidad del Evangelio porque hay un solo Evangelio y se encuentra en la palabra de Dios. No necesitamos un Evangelio moderno para la época moderna. En segundo lugar, prescribe el método de la iglesia. El mensaje es el Evangelio. ¿Cuál es el método? Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Sabía que en muchas iglesias la predicación del Evangelio está pasada de moda. La gente está diciendo, no queremos escuchar mensajes, queremos conciertos, dramas, espectáculos, cosas contemporáneas. Mi amigo, todo tiene su lugar y su tiempo, pero si no hay la predicación de la palabra de Dios, todo lo demás no será sino una esplendorosa vacuidad. Ninguna iglesia puede prosperar espiritualmente y ser una genuina iglesia neotestamentaria hasta que la labor en el púlpito esté centralizada y el Evangelio sea lo central en la labor desde el púlpito.
Dios no le ha dado su palabra para divertirle, sino para salvarle. El mensaje de la cruz no es para que se sienta cómodo, sino para que le incomode mental y espiritualmente. La Biblia dice que Dios le ama tanto que quiere salvarle por medio de Jesucristo. Permítame resumir lo que vimos en el programa anterior. Dije que el peligro más grande no está en las personas que niegan, desprecian o distorsionan la Biblia, sino en los que hacen caso omiso a la palabra de Dios. Dicen que creen la Biblia, pero se pasan más tiempo viendo la televisión o leyendo el periódico u ocupados en su pasatiempo favorito, que estudiando la Biblia. Y luego se preguntan por qué no tienen la autoridad del reino en sus corazones y en sus vidas. Sus Biblias cubiertas de polvo explican la sequía en su corazón. Debemos notar 4 cosas muy importantes acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios es incontrolable, 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos por la palabra de Dios. No es la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios es incorruptible, 1 de Pedro 1:23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, la palabra de Dios sin mancha ni contaminación. Tercero, la palabra de Dios es indestructible. 1 de Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. A través del tiempo muchos han tratado de enterrar la Biblia, pero a la final el difunto ha terminado enterrando a sus enterradores. Estuve leyendo un artículo escrito por un hombre que es un líder en su denominación. Escuche lo que él escribió, y lo cito textualmente. Eso que llamamos predicación los domingos por la mañana, creo que es cosa del pasado. Creo que la gente debe reunirse cada 15 días o una vez al mes, y durante la Semana Santa y la Navidad. ¿Qué le parece? Mi amigo, la predicación del Evangelio no es obsoleta ni es opcional. Ese gran hombre de Dios que fue Vance Havner dijo muy bien lo siguiente: mi Biblia no dice ¿cómo oirán si no tienen una buena orquesta? No, mi Biblia dice ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros debemos dar un sonido cierto, ser una voz clara y honesta, presentar el Evangelio del Señor Jesucristo tal y como está en la palabra de Dios. Busque 1 de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y en el verso 21 leemos: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No hay ningún sustituto para la predicación del Evangelio de Jesucristo, porque provee el mensaje para la iglesia y porque prescribe el método que debe utilizar la iglesia. Y en tercer lugar, provee miembros para la iglesia. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. La iglesia neotestamentaria tuvo una membresía regenerada. El nacer de nuevo no es opcional, es fundamental. La iglesia es una familia, y para ser parte de esa familia, usted debe nacer en esa familia. Para ir al cielo debe nacer de nuevo. Si usted ha nacido una sola vez, morirá 2 veces. La primera muerte es la muerte física, la segunda es la muerte eterna. Pero si usted nace 2 veces, morirá una sola vez. Morirá físicamente, pero no puede morir eternamente. Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Mis historias, mis ilustraciones, mis bosquejos no son los que dan vida, pero la palabra de Dios está saturada de vida. Usted nace de nuevo por la palabra de Dios, que es como una semilla, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Una semilla tiene un germen de vida que produce vida, vida que es inherente en la semilla.
Y cuando la semilla de la palabra de Dios está en usted y el Espíritu Santo sopla su aliento sobre esa semilla, surge la vida. Por eso Jesús dijo en Juan 6:63, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia es la palabra de Dios y es diferente a cualquier otro libro. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Por eso Pablo habló de su predicación como la presentación de la palabra de vida. La Biblia es la incontestable palabra de Dios, la incorruptible palabra de Dios y la indispensable palabra de Dios. Si usted cree en la palabra de Dios y quiere tener la autoridad del reino, entonces es mejor que escuche lo que el Señor dice y se ponga bajo su autoridad, para que Dios le ponga sobre autoridad. Escuche lo que el Dr. Billy Graham dijo al dar su testimonio sobre la autoridad bíblica en evangelismo. Nadie que escuche a Jesús sinceramente puede seguir siendo la misma clase de persona. El evangelista Marcos dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. En 1949 yo tenía muchas dudas relacionadas con la Biblia. Había cosas que no podía reconciliar, aparentes contradicciones que restringían mi concepto de Dios. Como cientos de otros jóvenes seminaristas, estaba luchando la más grande batalla intelectual de mi vida, cuyo resultado ciertamente afectaría mi futuro ministerio. El Dr. Graham continuó diciendo, en agosto de ese año fui invitado a una conferencia en un centro presbiteriano, en las montañas fuera de Los Ángeles. Recuerdo que caminaba por los senderos entre los árboles, muy concentrado en mis pensamientos, casi luchando mentalmente con Dios. Finalmente, en desesperación, rendí mi voluntad al Dios vivo, revelado en las Escrituras. Me arrodillé delante de mi Biblia abierta y dije, Señor, muchas cosas en este libro no las entiendo, pero tú dices que el justo por la fe vivirá. Todo lo que recibo de ti lo acepto por fe. Por eso, aquí y ahora por fe, acepto la Biblia como tu palabra. La acepto totalmente y sin reservas. Y sobre las cosas que no puedo entender, ayúdame para que evite el juzgarlas hasta que no tenga más conocimiento, más luz. Pero conocimiento y luz que procedan de ti. Si te place, Señor, dame autoridad para proclamar tu palabra, y por medio de esa autoridad, convénceme de mi pecado, y vuelve a los pecadores al Salvador. Como parte de su testimonio, el Dr. Graham también dijo, 6 semanas después de esto, comenzamos las cruzadas en Los Ángeles. Lo demás es historia. Durante esa cruzada, descubrí el secreto que cambió mi ministerio. Dejé de tratar de probar que la Biblia era verdadera. Eso ya estaba bien definido, por fe, en mi mente. Y esta fe trataba de transmitir a la audiencia. Y me encontré repitiendo constantemente, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Me sentía como que era la voz por medio de la cual hablaba el Espíritu Santo. La autoridad creó fe. La fe generó una respuesta. Y cientos, miles de personas vinieron a Cristo. Y la cruzada que estuvo programada para 3 semanas se extendió hasta 8 semanas, con la asistencia de miles y miles de personas. La gente no venía a escuchar a un gran orador, porque ciertamente yo no lo era, ni estaba interesada en mis ideas. Pero descubrí que la multitud estaba hambrienta por escuchar la palabra de Dios. Descubrí que la Biblia se volvió como una llama en mis manos, una llama que derretía los corazones de los incrédulos y los movía a tomar una decisión por Cristo. La palabra de Dios se volvió como un potente mazo rompiendo los corazones de piedra y esculpiéndolos a la imagen de Jesús. Bien lo dijo el profeta Jeremías. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? El Dr. Billy Graham terminó su testimonio diciendo,
Es mi profunda convicción que la predicación del Evangelio debe hacérsela con autoridad y honestidad. Si es que queremos que produzca convicción de pecado, si es que va a desafiar a hombres y mujeres a caminar en novedad de vida, impulsados por el poder del Espíritu Santo, solo entonces la Biblia, con su mensaje penetrante, discernidor y revelador, será la base, la única base de nuestra predicación. Yo uso la frase, la Biblia dice, porque es la palabra de Dios, y es el fundamento autoritativo de nuestra fe. ¿Qué le parece? No en vano Dios ha utilizado en forma tan extraordinaria al Dr. Billy Graham. Y cuando él dice, la Biblia dice, está apelando a la autoridad y al poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios provee a la iglesia con el mensaje que es el Evangelio, prescribe el método, que es la predicación del Evangelio, y produce la membresía. Es la palabra de Dios la que causa que las almas se salven. Somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Cuando usted escucha la verdad del Evangelio, eso inculcará fe en su corazón y en su vida. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted no quiere creer, su problema no es intelectual, sino espiritual. El problema está en su voluntad. Si usted no cree en la Biblia, no es porque tenga problemas intelectuales, sino problemas morales. Su problema no proviene de su cabeza, sino de su corazón. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. La Biblia, la palabra de Dios, infunde fe en su corazón. Y si usted quiere saber, puede saber. Y su corazón responderá a la voz de Dios, como sus ojos responden a la luz cuando sus ojos y sus oídos responden al sonido cuando sus oídos están bien. Así su corazón responderá a la palabra de Dios cuando usted está listo a escucharla. No quisiera abrir su corazón ahora mismo y decir, Señor Jesús, creo en tu palabra que me enseña que tú eres el Hijo de Dios. La creo cuando me enseña que moriste en la cruz por mis pecados, pero que resucitaste de entre los muertos, glorioso y triunfante. Creo tu palabra cuando me asegura que, si por fe confío en ti, tú me perdonarás y me salvarás. Pues confío en ti con todo mi corazón, para siempre, y te recibo como mi Salvador y mi Señor, y obedeceré tu bendita palabra. ¿De dónde va a obtener usted esa seguridad? No de sus sentimientos o de sus emociones, porque esas son las cosas más superficiales e inseguras que existen. Cuando yo era solo un jovencito, acepté a Cristo como mi Salvador, pero no tenía ninguna seguridad de mi salvación, porque estaba dependiendo de mis emociones. Algunas veces me creía salvo, y otras veces me creía perdido. Vivía mi vida cristiana en un sube y baja espiritual. Y recuerdo que un día me detuve en la esquina de la calle 9 y la avenida Calvin, en West Palm Beach, en la Florida, después de dejar en su casa a quien entonces era mi enamorada, y ahora es mi esposa. Era una noche de verano, y a pesar de que el cielo estaba tachonado de estrellas, espiritualmente yo me sentía miserable. No tenía la seguridad de mi salvación, y necesitaba tenerla. Y empecé a orar. Para ese entonces, yo ya sabía de qué se trataba el Evangelio, y en vez de inclinar mi cabeza, miré hacia el cielo, no con arrogancia, sino tratando de ver si fuera posible el rostro de Dios. Y dije, Señor, yo no sé si soy salvo y el diablo está tratando de que lo dude, o si el Espíritu Santo me tiene bajo convicción. Pero lo que sí sé es que no tengo paz en mi alma. En tu palabra me dices que si creo en el Señor Jesucristo, seré salvo. Por eso, ahora mismo y para siempre, voy a confiar y permanecer en tu palabra. Señor Jesús, si antes no te he recibido verdaderamente en mi corazón, lo hago este momento. Toma el control de mi vida. Perdóname y sálvame. Y gracias por así hacerlo. No voy a esperar ninguna señal milagrosa.
ni algún sentimiento especial, pero me afirmo en la solidez de tu palabra. Después de decir esa oración, sentí que una paz inexplicable inundaba mi corazón, y desde ese momento he tenido la bendita seguridad de que Él vive en mí porque confié no en mis emociones, ni en mis buenas acciones, sino en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan 5:25 están registradas las siguientes palabras de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el apóstol Juan dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que todas estas cosas fueron escritas para que sepamos con absoluta certeza. Y permítame enfatizar que la Biblia es la incontestable palabra de Dios, es la incorruptible palabra de Dios y es la indestructible palabra de Dios. Cuando la Biblia es predicada, es la semilla que causa salvación, que produce hombres y mujeres nacidos de nuevo, que se vuelven parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que son mensajes vivos del Evangelio de la gracia. La Biblia, algún filósofo, sociólogo o teólogo, es la palabra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted quiere ser salvo, bien puede serlo. O si usted no tiene la absoluta seguridad de su salvación, ahora puede tenerla. Yo le voy a guiar en una corta oración y le invito a orar con sus propias palabras. Las puede decir en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si así lo prefiere. Pero ore con fe, sinceramente, con genuina convicción. Y aunque sus palabras son importantes, más importante aún es hacia quién dirige esas palabras. Querido Dios, sé que me amas, y por eso quieres salvarme, otorgándome tu gracia y misericordia. Señor Jesús, tú derramaste tu sangre y moriste ignominiosamente en la cruz del Calvario para